Bienvenido Mauricio, y si podrías como darnos una introducción, ¿verdad?, de lo que te incentivó, de por qué elegiste este tema y bueno, ir presentándonos los datos de tu investigación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Gladys. Podemos mostrar la primera diapositiva. Yo elegí como tema de investigación la industria aviar en Paraguay, precisamente los análisis que inciden en la producción de la carne de pollo en Paraguay. Y esta placa simplemente para ilustrar que toda esta producción cuenta del sector primario hasta el sector comercial, es decir, la producción de los granos, de los pollitos. Después eso va a las plantas de balanceado de los granos y a las plantas de faena de los pollos, y luego lógicamente todos nosotros encontramos en los supermercados y en los distintos puntos de venta. Vamos a pasar. Esto es simplemente para entender, porque es interesante saber que lo que encontramos a veces en los supermercados viene de todo un viaje que inclusive empieza en el exterior, y entender que los pollitos, para llegar a ser los que finalmente nosotros consumimos, se producen inicialmente en la granja de los abuelos, luego van a las granjas de los reproductores, y los reproductores son los que finalmente producen esos pollitos que se engordan y se faenan y luego se venden en los puntos de venta. El gráfico de abajo ilustra un poco cómo funcionan las granjas integradas. Las granjas integradas son las granjas que básicamente ponen la infraestructura a disposición y trabajan en alianza con los frigoríficos para poder engordar los pollos en esas granjas y luego devolver esos pollos a los frigoríficos. Se reciben los pollos, se hace un pesaje, lógicamente, para saber después cuánto le tiene que pagar el frigorífico a la granja. Se inicia el proceso de producción, que dura unos 40 días, y luego del proceso de producción hay un vacío sanitario, porque en esta industria la sanitación es muy importante, porque se producen en granjas entre 30.000 a 200.000 pollos por granja, entonces es muy importante cuidar la salud del animal, tanto por los animales como lógicamente por el ser humano que después consume estos pollos, ¿verdad? Súper interesante. No quiero nomás interrumpirte mucho, Sí. pero en estos últimos meses vimos también como protagonista la industria avícola, sobre todo con los paros que hubo el año pasado de los camioneros, y ahí nos decían los industriales: todos estos pollitos que están acá se pueden morir porque no llega a tiempo cuando se corta esa cadena que vos nos mencionabas. Y también es un sector que fue creciendo mucho en la última década. Muchos inversores también apostaron a este rubro, y eso significa también mano de obra. Y de ahí también la importancia de este tema que está desarrollando en la tarde de hoy para nosotros este tesista de la Universidad Católica, bueno, ya economista, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente placa, simplemente para poner un poco también eso en contexto. Sí, un poco aprovechando respecto a lo que decía, desde el 2009 al 2019 la producción de pollo se duplicó en Paraguay, un poco lo que explica la dinámica también. Estos datos de la tesis son del 2020, porque bueno, fue cuando yo presenté mi tesis, pero igual ilustran a grandes rasgos una realidad que creo que sigue siendo bastante cotidiana en nuestro país. Esto simplemente de nuevo a modo de ilustrar un poco dónde se ubican los distintos frigoríficos. Esto es importante porque, como explicaba Gladys, los pollitos a veces ni bien nacen, son transportados a las granjas. Entonces, si uno produce en el Chaco, por ejemplo, llevar hasta la región oriental podría no ser factible, y viceversa, una vez que los pollos ya están engordados, llevar y transportarlos a una distancia muy lejos no sería factible. Quizá ahí, Mauricio, pues, interesante también para la audiencia, de repente no es evidente, pero las plantas de frigorífico para este tipo de animal son bien distintos a lo que es un frigorífico de carne vacuna o el consumo de carne. Sí, si bien pertenecen un poco a la misma industria, esta es una industria un poco más tecnológica, actualizada, digamos, y casi automática en algunos procesos de faena, ¿verdad? Lógicamente, como en todos los segmentos, existen plantas un poco más avanzadas a nivel tecnológico que otras, pero sí, un poco lo que decía Alfredo, no es exactamente la misma planta que se utiliza para la carne vacuna que la que se utiliza para la carne de pollo. ¿Podemos ir a la siguiente? Respecto al problema de investigación, más que un problema, era un poco lo que a mí me motivó a hacer esta investigación, un poco por una experiencia laboral que tuve en este rubro, hablando con el ingeniero que nos ayudaba en la parte técnica. Él me decía, porque había tenido visitas a Brasil, me decía: solamente en el estado de Paraná, en Brasil, se producen 3.300.000 toneladas de pollo, y acá en Paraguay solamente 200.000, o sea, ya era más de 10 veces más lo que se produce solamente en un estado de Brasil, que lógicamente como país son más de 200 millones de habitantes,
Pero fue eso lo que me llamó un poco la atención. Y bueno, también notar que Brasil de toda su exportación exporta el 30% de lo producido, ¿verdad? Entonces esto ilustra un poco de que en Paraguay el 97, 98% de lo producido se queda en el país, y por otra parte ilustra el consumo per cápita de carne, que si bien a veces tendemos a creer que como paraguayos comemos muchísima carne de todos los tipos, realmente no es tan así como nos comparamos ni en la carne vacuna, ni en la de cerdo, ni en la del pollo, como puede ser con Argentina o con Uruguay, que según las estadísticas al menos son un poco más carnívoros que nosotros.